vimos el día de ayer que el síndrome diarreico o gastroenteritis aguda puede tener varias complicaciones y de hecho la complicación más frecuente que existe como causa de muerte es la deshidratación. Los objetivos de hoy es revisar algunos conceptos básicos, ¿verdad?, sobre el tema y establecer la clasificación de deshidratación y los modelos de tratamiento. El porcentaje de agua del cuerpo varía según la edad. Normalmente en los niños recién nacidos o pretérminos corresponde al 80% de agua y en la medida que se va envejeciendo o aumentando la cantidad de tejido adiposo, el porcentaje de agua va disminuyendo, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, un adulto normal más o menos tiene entre un 60 y un 70% de agua en el cuerpo y las personas ancianas y obesas tienen un 50%. El agua corporal total está dividida en líquido extracelular y líquido intracelular. La mayoría del líquido se encuentra en el espacio intracelular y eso corresponde al 40% del líquido que se encuentra en el cuerpo. El otro 20% está en el líquido extracelular. Primordialmente el espacio intersticial, que corresponde a un 15%, líquido plasmático, o sea, todo el líquido que está en la sangre, corresponde a un 5%, y el líquido intersticial corresponde a un 1.5%. Dentro del líquido intersticial tenemos varios componentes, lo que es líquido cefalorraquídeo, lo que es humor acuoso, humor vítreo, endolinfa, perilinfa, el líquido que está alrededor de los pulmones, en la pleura, el pericardio, y secreciones gastrointestinales, que no es tan importante. Otro concepto importante que hay que revisar es la osmolaridad. La osmolaridad se calcula y se define como la cantidad de moléculas disueltas en un litro de solución, y esto se hace con una medida que son los osmoles, ¿verdad? Es la cantidad molar de conjunto de moléculas que están osmóticamente activas en un litro de solución. La fórmula que se utiliza para calcular la osmolaridad del plasma es 2 multiplicado por la concentración de sodio en 1000 equivalentes, más la glucosa en miligramos por decilitro entre 18, más la urea, ¿verdad?, entre 2.8. Y eso va a dar una osmolaridad normal, ¿verdad?, que es la osmolaridad que tiene el plasma, y el líquido intersticial que oscila más o menos entre 290, más o menos 15 miliosmoles por litro. Esta fórmula no piensen que es una fórmula que uno no usa. Normalmente nosotros, por ejemplo, en los pacientes en emergencia que tienen traumatismos encefalocranianos y que están siendo tratados con diuréticos osmóticos, por ejemplo, tipo manitol, nosotros tenemos que calcular esta osmolaridad por lo menos unas 2 veces al día. Porque si la osmolaridad aumenta mucho, entonces hay que omitir el diurético, ¿sí? Los principales solutos que están disueltos en el líquido extracelular, en primer lugar, como cationes, tenemos a estos dos, que tenemos el sodio, cuyos valores oscilan normalmente entre 135 y 145 mil equivalentes por litro, que la media es de 142, el potasio, que oscila entre 3.5 y 5.5 mil equivalentes por litro, cuya media es más o menos de 4.2, eso extracelular e intracelular, el sodio que tiene 14 miliosmoles por litro o miliequivalentes por litro, y el potasio intracelular que más o menos anda igual que la concentración de sodio fuera, ¿verdad? Con una media de 140 miliequivalentes o miliosmoles por litro. Esta diferencia entre el sodio intra y extracelular y el potasio intra y extracelular
se debe a la acción de la bomba ATPasa de sodio-potasio, ¿verdad? Que se encarga de sacar el sodio, ¿verdad? 3 moléculas de sodio e introducir 2 moléculas de potasio. En cuanto a los aniones, ¿verdad? Los principales aniones extracelulares son el cloruro, ¿verdad? Que más o menos anda entre 90 y 110 miliequivalentes por litro, y el bicarbonato, cuya intervalo de confianza más o menos anda entre 18 miliequivalentes y 24 miliequivalentes. Y a nivel intracelular, la media de cloruro es de 4 y el bicarbonato es de 10. El agua puede ingresar al cuerpo de varias formas, como parte del componente de varios líquidos, como parte del componente de alimentos sólidos o semisólidos, y el agua que se produce como parte del ciclo de oxidación, ¿verdad? De los carbohidratos. Recuerden que el ciclo de Krebs termina con la producción de agua y CO2. Y hay un porcentaje de esta agua que se produce a nivel cuando se metabolizan los carbohidratos. Sin embargo, esta cantidad producida en realidad no es tan importante, ¿no? La regulación de la tonicidad, ¿verdad? Y entiéndase por tonicidad la concentración de solutos en el líquido intersticial. Cuando estos solutos aumentan, o sea que hay más solutos que agua, esto estimula los osmoreceptores hipotalámicos que provocan, ¿verdad? En el centro de la sed, aumento de la sed, ¿verdad? Y esto va a provocar que haya ingesta de agua. Un aumento de un 1 a un 2% de la osmolaridad va a provocar sed, por lo tanto la persona va a tratar de tomar más agua para diluir, ¿verdad?, la concentración de solutos. Otro estímulo que se provoca al aumentar la concentración de solutos es el aumento de la liberación de hormona antidiurética, que va a tener un efecto a nivel de varios receptores, principalmente a nivel renal, en túbulo contorneado distal y en túbulo colector. Se une a los receptores de la hormona antidiurética que se llaman acuaporinas. Existen varios tipos de receptores. Las acuaporinas están numeradas y están, como les decía, en riñón, pero también están, por ejemplo, cuando hay un aumento de tonicidad y el cuerpo quiere evitar que se pierda agua, entonces la hormona antidiurética también se une a los receptores en las glándulas sudoríparas a nivel de pulmones, ¿verdad?, para evitar la evaporación, y eso hace que se retenga agua. Y en riñón lo que hace es, a través del mecanismo de contracorriente, se reabsorbe, permeabiliza las acuaporinas y se reabsorbe un montón de agua, produciendo una orina concentrada y disminuyendo la eliminación de agua. Por otro lado, en forma opuesta, cuando hay hipotonicidad, se inhiben los hormoreceptores hipotalámicos y provocan una disminución de la sed, lo cual nos dice que ya no existe, ¿verdad? Ya no existe un aumento de tonicidad, entonces la persona detiene su ingesta de agua y existe una disminución de la liberación de hormona antidiurética, ¿verdad? Por lo cual disminuye la retención de agua renal y eso provoca la producción de una orina diluida, ¿verdad? Y las dos opciones lo que hacen es tratar de mantener el tono. En pediatría, los requerimientos de agua se calculan básicamente con dos fórmulas. Una es la fórmula de Holiday-Segar, ¿verdad?, que es para niños, se usa para niños menores de 30 kilos, y la otra es calculando los metros de superficie corporal, ¿ya? Holiday-Segar tiene una forma de calcularlo, y en niños lactantes de 3 a 10 kilos, los requerimientos de agua, siempre que hablemos de requerimiento de agua, vamos a calcular la cantidad de agua en 24 horas, o sea, en un día. Si él pesa de 3 a 10 kilos, entonces se calcula la cantidad de kilos multiplicados por 100 ml. ¿Ya? Entonces, un niño, por ejemplo, que pesa 5 kilos, la cantidad de agua que necesita al día son
5 kilos multiplicado por 100, lo cual nos va a dar 500 ml de agua en 24 horas. Esos son sus requerimientos mínimos para funcionar, ¿verdad? Normalmente. En los niños que pesan más de 10 kilos hasta 20 kilos, entonces Holiday Cigar dice que en los primeros 10 kilos son 1000, ¿verdad? O sea, 100 por cada kilo. Y en los kilos por arriba de 10 hasta 20 se calcula 50 ml por cada kilo arriba de 10 kilogramos. Ejemplo, un niño que pesa 12 kilos, ¿verdad? 12 kilos, entonces en los primeros 10 kilos va a necesitar 1000 ml y en los otros 2 kilos por arriba de 10 va a necesitar 2 multiplicado por 50. O sea que los requerimientos de un niño de 12 kilos son 1100 cc o ml en 24 horas. Para los niños de más de 20 kilos, en los primeros 20 kilos se utiliza 1500, ¿verdad? 1000 en los primeros 10 kilos, 500 en los segundos 10 kilos, y por cada kilo arriba de 20 se calcula 20 ml por cada kilo. Por ejemplo, en un niño que pese, por ejemplo, 22 kilos, en los primeros 20 son 1500 y en los otros 2 kilos se multiplican por 20 ml, o sea, 1540 ml serían los requerimientos para un niño de 22 kilos. Y aquí tenemos un ejemplo con un niño de 12 kilos, ¿verdad? En los primeros 10, 1000 ml, y en los otros 2 kilos por arriba de 10, entonces son 2 kilos por 50, son 100 ml. Total, 1100 ml. ¿Ya? Holiday Cigar se desarrolló para calcular en realidad calorías, no agua, ¿verdad? Pero se sabe que para metabolizar una caloría necesitamos un ml de agua, ¿ya? Por lo tanto, nosotros hacemos la relación de 1 a 1, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera calcular los requerimientos calóricos de un niño de 12 kilos, sería exactamente el mismo resultado, ¿verdad? 1100, pero ya no serían ml, sino que serían calorías. Ahora, si yo quiero calcular agua, entonces lo hago igual, ¿verdad? Serían 1100 ml, ¿verdad? De agua en un periodo de 24 horas. Insisto, los requerimientos hídricos, siempre que usamos la palabra requerimiento, es para un periodo de 24 horas. Por otra parte, si el niño pesa más de 30 kilos, entonces se utiliza la fórmula de superficie corporal. Lo primero que vamos a hacer es calcular la superficie corporal que tiene el paciente, ¿verdad? Y esta es la fórmula. Peso en kilogramos por 4 más 7 dividido entre el peso en kilogramos más 90. Y esto nos va a dar la cantidad de metros cuadrados, ¿verdad?, que tiene el paciente. Y los requerimientos de agua se hacen en base a cada metro cuadrado. Y yo voy a dar por cada metro cuadrado entre 1500 y 1800 ml de agua. Esto no solo se puede usar en pediatría, también se puede usar en medicina interna o en cirugía para calcular los requerimientos de agua. Por ejemplo, un niño de 40 kilos, ¿verdad? Si ustedes multiplican 40 por 4, son 160, más 7 son 167, dividido entre el peso, que son 40, más 90 son 130, o sea, 167 entre 130 me va a dar una cantidad de metros cuadrados de 1.28 metros cuadrados de superficie corporal. Los requerimientos de agua, teniendo los metros cuadrados, entonces multiplico, que son 1.28 metros cuadrados multiplicado por 1800. O sea que ese niño que pesa 40 kilos va a necesitar 2304 ml de agua en un periodo de 24 horas. Y esas son las dos formas de hacer cálculos de requerimientos de agua que es más utilizado en pediatría. Esta fórmula normalmente yo la voy a usar para más de 30 kilos, porque para menos de 30 kilos existen otras fórmulas que se adaptan precisamente a la concentración de agua en los niños más pequeños, ¿verdad?
Acuérdense, entre más pequeño sea el niño, mayor concentración de agua va a tener el cuerpo. Las pérdidas de agua que tiene el cuerpo básicamente son hay dos tipos de pérdida. Una que son cuantificables, y a estas cuantificables se les llama pérdidas sensibles. Por ejemplo, la cantidad de orina que emite el paciente, la cantidad de heces, ¿sí? Y las otras se llaman pérdidas insensibles, o sea, la sudoración, evaporación, que simple y sencillamente no se pueden medir, ¿verdad?, en forma cuantitativa. Las pérdidas sensibles que ocurren por orina más o menos son normalmente, ¿verdad? Si el paciente no tiene ninguna patología, por orina se pierden entre 50 y 80 ml por kilo, y en ese se pierden más o menos de 5 a 10 ml por kilo, ¿verdad? Las pérdidas sensibles, como les decía yo, no son cuantificables, pero existen valores que uno puede utilizar, ¿verdad?, para calcularla. Bueno, la causa de deshidratación más frecuente, como les decía yo, en pediatría es la diarrea, ¿verdad? La diarrea, y también la puede provocar otras causas que acompañan el síndrome de gastroenteritis aguda, lo que son los vómitos, lo que es la intolerancia a la vía oral, la disminución de la cantidad de ingesta que va a producir deshidratación. Y aquí vemos causas, ¿verdad? Diarrea, vómitos, sepsis, neumonía. La cetoacidosis diabética también puede provocar deshidratación, ¿verdad? Acuérdense que la cetoacidosis, que los diabéticos pierden un montón de glucosa por vía urinaria y eso hace que se puedan deshidratar fácilmente. Y también en los niños pequeños que presentan, por ejemplo, una gingivoestomatitis, por ejemplo, las estomatitis herpéticas, que son bien severas, en la que se forman úlceras o una secreción, una cantidad de úlceras o un enantema en toda la mucosa oral y faringe, de tal forma de que el paciente es incapaz de ingerir ningún alimento, ni siquiera la saliva se puede tragar. En este caso, el paciente va a presentar deshidratación por disminución en la ingesta de líquido, ¿verdad? Otro caso que también puede provocar deshidratación es la estenosis hipertrófica del píloro o en los niños recién nacidos, la hipertrofia congénita de píloro provoca vómitos. Y el paciente prácticamente no puede ingerir ningún alimento porque lo va a vomitar y esto va a producir que se produzcan pérdidas de líquido por los vómitos y como no se absorben líquidos, porque todo el píloro está cerrado y todo lo que el paciente ingiere se vomita por falta de ingesta también. En cuanto a la fisiopatología, recordemos que las pérdidas de agua por diarrea y otras causas van a provocar alteraciones a nivel cardiovascular, ¿verdad? Van a provocar choque, pueden provocar disminución de la irrigación renal, ¿verdad?, con disminución de la perfusión renal y disminución del gasto cardíaco renal que va a conllevar a una insuficiencia renal. Produce alteraciones en el sistema nervioso central porque se queda sin irrigación en el cerebro y alteraciones endocrinológicas, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con electrolitos, aldosterona y hormonas reguladoras de la absorción de sodio, ¿verdad?, que van a actuar en respuesta compensatoria a la disminución de la volemia. Si las pérdidas de agua son mayores que la de la electrolitos, la deshidratación puede ser hipernatrémica. Y si sucede lo contrario, ¿verdad?, si se pierde más electrolitos que agua, entonces puede desarrollarse una deshidratación hiponatrémica. La disminución del volumen, ¿verdad?, que se eleva, la osmolaridad plasmática va a producir la liberación de hormona antidiurética y provocar orina, ¿verdad?, muy concentrada. Igualmente, el aumento de la concentración de solutos va a provocar sed. Para que ya vamos a ver la importancia que tiene estos dos eventos en la evaluación clínica del paciente con deshidratación.
durante el periodo en el cual un niño está deshidratado por diarrea, también se aumentan las pérdidas fecales de bicarbonato, lo cual conlleva a un aumento en la posibilidad de desarrollar una acidosis metabólica. La hipovolemia, ¿verdad?, provoca hipoperfusión tisular, y la hipoperfusión tisular provoca disminución de la oxigenación celular, disminución de la cantidad de glucosa que lleva a las células, por lo tanto se deriva un metabolismo anaerobio con la producción de ácido láctico, otra cosa que va a provocar acidosis. La deshidratación y el ayuno van a conllevar la generación de cuerpos cetónicos, y los cuerpos cetónicos también producen ácido, ¿verdad? Acuérdense que producen ácido beta-hidroxibutírico, producen acetoacetato y acetona. El choque o la hipovolemia también va a conllevar, como habíamos dicho anteriormente, una baja filtración glomerular que va a disminuir la capacidad de eliminar los metabolitos, ¿verdad?, ácidos, y eso va a condicionar acidosis, ¿verdad? La clasificación de la deshidratación puede hacerse en base a las concentraciones de sodio. Entonces nosotros tenemos deshidratación isonatrémica, que es la que se presenta con mayor frecuencia, de un 70 a un 80%, en el que el sodio está entre 135 y 145 miliequivalentes por litro. Deshidratación hipernatrémica o hipertónica, en el que las concentraciones de sodio están por encima de 150, y hipotónicas cuando está por debajo de 130. La deshidratación se puede clasificar según las pérdidas también. Y entonces tenemos aquí grados: deshidratación grado 1, ¿verdad?, o deshidratación leve, en la que nosotros tenemos una deshidratación que oscila entre un 3 y un 5% del volumen de peso corporal. Esto es equivalente a una pérdida de 30 a 50 ml por kilo de peso, ¿verdad?, de agua. La deshidratación moderada o grado 2 representa aquí una pérdida de un 6 a un 9%, o sea, pérdidas que van desde 60 a 90 ml por kilo de peso. Y la deshidratación grado 3, en la cual se pierde más del 10% del peso corporal, o sea, se pierden más de 100 ml, ¿verdad?, por kilo de peso. O sea, por ejemplo, un niño que pesa 10 kilos, si tiene una hidratación severa, pesa 10 kilos por 100, o sea, le hace falta, tiene una pérdida de 1000 ml de agua. Y eso es lo que necesita para tener, para que su estado de concentración osmolar esté dentro de límites normales, o sea, que se encuentre bien hidratado. La deshidratación como síndrome tiene un montón de signos y de síntomas. Sin embargo, este cuadro vamos a tratar de sintetizarlo en las cosas más importantes que ustedes van a revisar para clasificar el grado de deshidratación en un paciente. Si se fijan, aquí tenemos la percepción del pulso, el llenado capilar, fontanela, si los ojos están normales o hundidos, si se presenta llanto con lágrimas, diuresis y el llenado capilar, ¿verdad?, o represión capilar, ¿verdad? Y aquí está el déficit de líquido, lo que yo dije, ¿verdad? En la deshidratación leve, las pérdidas de agua oscilan de 30 a 50 ml por kilo. De hecho, nosotros, por ejemplo, cuando estamos ahí en la emergencia, casi nunca usamos 30. O sea, si nosotros decimos que un niño tiene hidratación leve, de un solo le clavamos 50 ml por kilo. Y ya. Y si la deshidratación es severa, las pérdidas de líquido son 100 ml por kilo, ¿ya? Y así nos hacemos una idea de la cantidad de agua que le hace falta. Y para la deshidratación moderada, entonces las pérdidas son de 60 a 90 ml por kilo, ¿ya? La deshidratación grado 3 o deshidratación severa es lo mismo que nosotros digamos que el paciente tiene shock, ¿verdad?, o está en un shock hipovolémico.
Vamos a resumir este cuadro, ¿verdad? Dejándolo de la siguiente forma. Esto este cuadro que yo les voy a decir está en base a lo que es medicina basada en evidencia. Cada uno de los signos y síntomas que nosotros vamos a ver aquí, se le calculó la sensibilidad y especificidad para detectar deshidratación. Por ejemplo, fíjense, en la deshidratación leve, todo está normal. Lo único que yo voy a ir a buscar para la deshidratación leve es la sed. ¿Ya? Todo lo demás, normal. Y miren la sensibilidad que tiene, ¿verdad? De un 95%. Para la deshidratación moderada, ¿verdad? Nosotros vemos que el paciente está intranquilo, pero no hay frialdad distal, el llenado capilar está normal, menos de 3 segundos, no hay hipotensión, ¿verdad? Puede haber un poco de taquicardia, la diuresis ya se empieza a ver disminuida por disminución del flujo renal, y aquí está sediento, ¿verdad? O bebe ávidamente, porque viene de la deshidratación leve que avanzó, ¿verdad? Y se profundizó. Y el signo cardinal de la deshidratación moderada es básicamente el llenado capilar, el pliegue cutáneo, perdón. Si el signo de pliegue cutáneo desaparece lentamente, entonces eso significa que el paciente está deshidratado moderado. Bueno. Y los signos de choque, ¿verdad? Que están presentes, el primero es alteraciones en el estado de conciencia, hay letargia, puede estar inconsciente o en coma, ¿verdad? Hay frialdad distal y esta está presente y tiene que evaluarse en la parte más distal del cuerpo, que son los dedos del pie, ¿verdad? Ahí se debe evaluar y se debe de tocar las plantas y se va a tocar que están frías porque no le está llegando sangre. El llenado capilar también debe ser en la parte más distal, debe ser en los dedos de los pies. Y el llenado es más de 3 segundos, está 4 o 5 segundos. ¿Por qué razón? Porque la sangre se ha redistribuido y no está llegando a las partes más distales, se ha redistribuido a lo que son órganos vitales, ¿no? Cerebro, corazón y pulmones. Si nosotros evaluamos la hemodinamia, presión arterial, ¿verdad? Y la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Puede haber hipotensión y taquicardia. Hay disminución de la diuresis, el signo del pliegue cutáneo, ¿verdad? O lienzo húmedo, ¿verdad? Está presente y se acentúa, ¿verdad? Puede durar hasta más de 3 segundos en volver la piel a lo normal. Y obviamente que el paciente está muy sediento, pero a veces no puede tomar líquidos por las alteraciones del estado de conciencia. Es más, si el paciente está con letargo, o coma o cualquier alteración del estado de conciencia, no está recomendable dar vía oral, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si no tiene buen estado de conciencia, le van a dar líquidos, el paciente va a broncoaspirar y el líquido ese se le va a ir a los pulmones y el paciente se va a complicar más. Bueno, para el tratamiento, bueno, no sé si tienen preguntas hasta este momento. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor. ¿Sí? No, doctor, gracias. Hasta lo que llevamos, ¿alguna pregunta? ¿No? No, doctor, No, todo doctor. bien, todo bien. Bueno, ok. Entonces vamos a continuar. Bueno, les decía que para el tratamiento de la deshidratación es básico que nosotros sepamos, ¿verdad? ¿Qué tipo de soluciones vamos a utilizar? Entonces hay que ver cómo están constituidas las soluciones. Por ejemplo, las soluciones isotónicas, o sea que tienen osmolaridad parecida a la del plasma, son lactato Ringer,
Hartmann y solución salina normal. Hay otras, pero esas otras aquí en el país no hay, ¿verdad? Por ejemplo, la solución hidroelectrolítica o polihidroelectrolítica de Pizarro, ¿verdad? Que tiene una osmolaridad parecida a la del plasma, pero básicamente estas son las que hay aquí. Lactato Ringer, Hartmann y solución salina normal. Y la solución salina normal casi siempre hay. Y este tipo de solución se utiliza en choque, quemaduras y dengue. Estas soluciones isotónicas. Si nosotros vemos la osmolaridad, por ejemplo, en la solución salina normal, entonces fíjense que la solución salina normal tiene 0.9% de cloruro de sodio, o sea que tiene 0.9 gramos en 100 ml de solución, ¿ya? Eso significa que en un litro de solución tiene 9 gramos. Y la cantidad de mil equivalentes que tiene un litro equivale a 154 mil equivalentes de sodio y 154 mil equivalentes de cloro, lo que hace una osmolaridad, si yo sumo esto, de 308 miliosmoles. Y dijimos que la osmolaridad normal andaba más o menos 290, más o menos 15 miliosmoles, o sea que está dentro del intervalo de una osmolaridad normal o parecida a la del plasma. La otra solución es el lactato Ringer, ¿verdad? Que también se usa para lo mismo, que tiene 147 mil equivalentes de sodio, 156 de cloro, 4 de potasio y 4.5 de calcio. Si ustedes suman todo esto, se van a dar cuenta, ¿verdad?, que más o menos son 305, 306 miliosmoles por litro, que equivale a una osmolaridad normal. Las soluciones glucosadas no se usan para rehidratar. Solo las soluciones glucosadas, sea el 5%, al 10%, al 25% o al 50%, simple y sencillamente no se usan para tratar deshidratación. Les decía que estas dos soluciones isotónicas se usan para choque. Para tratar deshidrataciones leves y moderadas y para dar líquidos de mantenimiento o requerimientos, entonces se usan soluciones hipotónicas. Por ejemplo, la solución al punto 45, en la que al punto 45 es una solución que tiene 500 ml de solución salina normal, de esta, y 500 ml de dextrosa, que hace que la cantidad de sodio se baje a la mitad, o sea que hay 77 mil equivalentes de sodio y 77 mil equivalentes de cloro, que tiene una molaridad de 154 mil equivalentes por litro, al punto 45, ¿verdad? Mitad solución salina, mitad dextrosa al 5 o al 10%. Existe también el suero mixto al punto 3, o sea, 1/3 de solución salina y 2/3 de dextrosa. Y entonces aquí ya la cantidad de sodio va a bajar a 50, ¿verdad? 51 mil equivalentes de sodio y 51 mil equivalentes de cloro, lo que hace una osmolaridad más o menos de 102 miliosmoles por litro de solución. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer frente a un cuadro gastroentérico que tenga o no tenga deshidratación? Entonces, lo que vamos a hacer es seguir el siguiente algoritmo. Lo primero que tenemos que hacer es valorar el estado de hidratación. ¿Cuál es el estado de hidratación? El paciente está bien hidratado. Entonces, yo lo voy a manejar ambulatoriamente, ¿verdad? Su alimentación, sales de rehidratación oral, más o menos 10 ml por cada kilo por cada deposición, o por orina, de tal forma que el niño va a tomar todos sus alimentos, si se alimenta el pecho, pepe, papillas y todo lo que normalmente come, solo tratando de evitar las cosas que tienen fibra, porque eso lo va a laxar. Y entonces aquí conocemos esto como plan A, ¿verdad? Esto es el plan A. Niño que está hidratado
y que yo le voy a dar mayor cantidad de líquidos y voy a reponer la cantidad de líquidos que pierde por orina y por heces para mantenerlo yo hidratado. Si tiene deshidratación leve o moderada, pues yo puedo rehidratarlo con sales de hidratación oral, ¿verdad? En un periodo de 4 a 6 horas, se le puede dar de 50 a 100 ml por kilo, y después de este periodo, pues voy a valorar. Si está normal, paso al plan A, y si no presenta mejoría, pues entonces lo puedo rehidratar. Y intravenosamente, o tengo que valorar, de repente el niño tiene una deshidratación leve o moderada, pero no puede ingerir vía oral, ¿verdad? O está vomitando mucho, ¿verdad? No tolera la cantidad de ingesta de líquidos, y entonces yo simple y sencillamente, sea leve o moderada, entonces lo puedo hidratar en forma parenteral. Y después valoro el estado de hidratación. Si el paciente está con una hidratación severa o grave, entonces aquí estamos hablando de choque. Todos los choques se rehidratan por vía endovenosa. Ingreso hospitalario, igual que si yo tengo que utilizar, ¿verdad? El niño está deshidratado, sea que lo voy a hidratar leve o moderado vía oral, o sea que lo voy a rehidratar por vía intravenosa. Los pasos que yo tengo que hacer, pues ya lo vimos ahorita. Tenemos que establecer lo primero, es el grado de deshidratación. Elegir qué tratamiento voy a utilizar y qué vía voy a utilizar para dar ese tratamiento. Veamos aquí. Este paciente tiene frialdad distal, o sea, yo le toco las plantas de los pies, está frío, ¿verdad? Tiene taquicardia e hipotensión, tiene disminución de la producción de orina, ¿verdad? Disminución de la producción de sudor, tiene alteración del estado de conciencia. Se fijan que el niño, normalmente si uno se acerca a un niño que uno no conoce, el niño siempre es esquivo, se acerca a los padres, pero no conecta este niño con la persona que lo está examinando. Y la otra cosa que se encuentra es la presencia de pliegue cutáneo, que nosotros lo vemos aquí, ¿verdad? Está, pues, el evaluador simple y sencillamente agarró el pliegue, agarró un pliegue, hizo un pliegue aquí en la piel y soltó la piel. Entonces, ese pliegue que se hace aquí regresa lentamente. Normalmente, si ustedes hacen esto en una persona, háganselo ahorita, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta que ese pliegue regresa inmediatamente a lo normal, y eso significa que tiene un buen estado de hidratación. Si regresa lentamente, entonces está deshidratado, porque hay una disminución de agua en el espacio intersticial, ¿verdad? A nivel del tejido celular subcutáneo, entonces eso hace que la elasticidad de la piel disminuya. Y por otro lado, vemos el estado de conciencia, ¿verdad? Que no está conectado, está estuporoso, y no le está llegando suficiente sangre al cerebro. Por lo tanto, no reacciona en forma adecuada. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? De un niño, ¿verdad? Que llega de 4 años, pesa 16 kilos, está letárgico, el llenado capilar es de 5 segundos, está hipotenso, tiene frialdad distal, tiene pliegue cutáneo y tiene sed. Con estos datos yo puedo establecer que el niño se encuentra con una deshidratación severa. Las pérdidas de líquido totales, ¿verdad? Dijimos que eran 100 ml las pérdidas por kilo, en este caso, ¿verdad? Son 100 ml por 16. A este niño, para estar chocado, mínimo perdió 1600 ml. Una cosa importante para establecer el grado de hidratación de un paciente es que yo tengo que calcular el grado de deshidratación al revés. O sea, tengo que buscar primero los signos de severa. O sea, llenado capilar de 5 segundos es severo, letárgico es severo, hipotenso es severo. Y ya con esto, llenado capilar mayor de 5 segundos, ya solo con esto, entonces yo digo, el paciente está en choque, y dejo de buscar otros signos y síntomas. Dejo de perder mi tiempo buscando si abriéndole la boca o viéndole los ojos o tocándole la fontanela,
Y en vez de eso, de estar perdiendo tiempo en eso, mejor utilizo el tiempo para canalizarlo y empezar a tratarlo. O sea que deben hacerse la evaluación al revés. Primero encuentro los signos de severa. Si no hay signos de severa, busco los de moderada, ¿verdad? Pliegue cutáneo. Y si no hay signos de moderada, entonces busco el síntoma de deshidratación leve, que es la sed, ¿verdad? Le pregunto al paciente si puede hablar, tiene sed, y si es un lactante menor, pues entonces le ofrezco litrosol, y si lo bebe ávidamente, ¿verdad? Entonces tiene sed. Si el paciente, ya como vimos anteriormente en la explicación de la tonicidad, de la regulación de la tonicidad, si el tono está bajo, no hay presencia de sed, y eso significa que no necesita agua. Bueno, ya clasificamos lo primerito, ya hicimos el diagnóstico, que está chocado, tiene una deshidratación severa, y entonces vamos a pasar al tratamiento. Todo tratamiento de choque por deshidratación es IV. Entonces necesito tener una vía, y la primera carga que va a recibir del paciente son 20 ml por kilo de solución isotónica, sea Hartmann, lactato Ringer o solución salina normal. El mejor de todos estos es lactato Ringer, ¿verdad? Porque tiene lactato, y el lactato ayuda a disminuir la acidosis, pero lo más frecuente que van a tener ustedes en cualquier lado va a ser solución salina normal. Y funciona igual. Se pone la primera carga. Esta primera carga en este paciente son 16 kilos multiplicado por 20, que va a dar 320 ml de solución salina normal, y va a pasar a chorro lo más rápido que se pueda, ¿verdad? ¿Por qué lo más rápido que se pueda? Porque en la medida que ustedes se tarden en pasar ese líquido, se están muriendo células del riñón, se están muriendo células del corazón, porque no le llega oxígeno ni le llega glucosa. Entonces, hay que hacerlo lo más rápido posible para recuperar el gasto cardíaco. Una vez que ya pasó esto, ¿verdad? Le pasaron ya los 320 ml, entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Evaluar al paciente. ¿Y qué voy a evaluar? Pues lo mismito que nosotros evaluamos aquí, ¿verdad? El estado de conciencia, llenado capilar, frialdad distal, ¿verdad? Si hay hipotensión o no, taquicardia, la presencia de pliegue cutáneo y de sed. Supongamos que el paciente no mejora y sigue exactamente igual que como entró. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues sigue chocado, le ponemos una segunda carga exactamente igual, ¿verdad? 16 kilos multiplicado por 20, 320 ml de solución salina normal, y ve a pasar a chorro, lo más rápido que se pueda. Termina de pasar esta carga, ¿y qué es lo que yo voy a hacer? Evaluar mi paciente nuevamente, ¿verdad? Evaluar. O si yo no lo evalúo, no sé qué es lo que voy a hacer, porque aquí tengo que emitir un diagnóstico de estado de hidratación. Y otra vez voy a evaluar lo mismo que evalúo acá. Supongamos que el paciente sigue o todavía está chocado y sigue igual. Pues entonces le volvemos a poner otra carga de solución salina normal o Hartmann. Entonces, 16 kilos por 20 va a dar 320 ml de solución salina IV, y a pasar lo más rápido que se pueda. Termina de pasar esta carga y entonces evalúo el paciente. Ahora, supongamos que el paciente ya el llenado capilar mejoró, está en menos de 3 segundos. Le toco la planta de los pies con el anverso de la mano, con esta parte, ¿ven? Con esta parte, se tocan los pies y evalúo y ya está calentito, ¿verdad? Eso significa que le está llegando sangre a la parte más distal del cuerpo. Mejora la presión arterial, pero persiste con sed y persiste con pliegue cutáneo positivo. O sea que este paciente pasó de una deshidratación severa con choque a una deshidratación moderada, ¿ya? Y entonces aquí tengo que hacer varias cosas. Y vamos a explicar aquí una cosa. Para el choque, nosotros tenemos hipovolemia. Mi vaso está vacío. Entonces yo tengo que meterle una solución isotónica, ¿verdad? Solución salina normal,
para que el líquido que se va a meter aquí adentro del vaso se quede allí adentro, ¿ya? Con osmolaridad de 308. Pero ya una vez que le está llegando sangre a la parte más distal del cuerpo, significa que este vaso pasó a esto, ¿verdad? A esta situación, que ya el vaso está lleno, ya mejoró la perfusión y ya el paciente tiene un mejor gasto cardíaco. Entonces ya mi vaso está lleno, yo no puedo seguir usando una solución isotónica, porque si yo le sigo metiendo y metiendo y metiendo aquí al vaso, simple y sencillamente se va a rebalsar y me va a provocar un edema agudo de pulmón. ¿Ya? Entonces aquí tengo que hacer un cambio de solución. Para tratar la deshidratación leve, moderada y darle los requerimientos normales a un niño, tengo que usar soluciones hipotónicas. ¿Por qué razón? Porque mi vaso ya está lleno, ¿ya? Entonces yo tengo que meter una gotita acá y esa gotita va a salir al espacio intersticial. ¿Por qué? Porque está la presencia de pliegue cutáneo, ¿verdad? La osmolaridad aquí en el espacio intersticial o extracelular está aumentada, entonces cada gotita que entre aquí va a salir y va a ir acá al espacio extracelular, de tal forma que va a diluir toda la concentración de solutos. Por esa razón, en la deshidratación leve, moderada y para calcular los líquidos de requerimiento diario, uso soluciones hipotónicas. ¿Por qué razón? Porque mi vaso está lleno ya. ¿Verdad? Si yo le sigo metiendo líquido aquí, líquido, 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 lo que va a provocar va a ser un edema agudo de pulmón. ¿Ya? Bueno, ya salió del choque, mejoró el gasto cardíaco, el paciente, hago el cambio, ¿verdad? A soluciones hipotónicas y aquí hay una receta de cocina, ¿verdad? Que se usa. Para niños menores de 2 años, yo voy a usar para deshidratación moderada y leve y para líquidos de mantenimiento, solución al 0.3%. ¿Por qué razón? Por la cantidad de miliequivalentes de sodio por peso que necesita el niño. ¿Ya? Y si el niño pesa, si el niño tiene 2 años o más, entonces voy a utilizar solución salina al 0.45. ¿Ya? Y van a ser infundidas en un periodo de 4 a 6 horas. Puedo usar 4, puedo usar 5, puedo usar 6. Normalmente yo siempre uso 4, ¿verdad? Pero si el volumen ya es un niño grande y el volumen es un poco grande, que hay que dar en 4 horas, entonces lo hago en 6. Para evitar el riesgo de que el niño se encharque o sufra un edema agudo de pulmón. Bueno, aquí está la osmolaridad para cada una de estas soluciones, ¿verdad? Mixto al punto 3 y mixto al punto 45, que esto ya lo había dicho antes. Bueno, seguimos. Mismo niño, 4 años, 16 kilos. Llanto sin lágrimas. Llenado capilar, menos de 3 segundos. O sea que tiene una buena perfusión periférica, ¿verdad? Sin embargo, están calientitos, le está llegando sangre, pero tiene pliegue cutáneo positivo y tiene sed. ¿Ya? Por lo tanto, yo digo que tiene una deshidratación desde el momento que tiene pliegue cutáneo positivo, deshidratación moderada. ¿Ya? Y aquí las pérdidas, acuérdense, son de 60 a 90 ml por kilo y lo vamos a hacer con 70 ml por kilo. O sea que le hacen falta 70 ml por 16 kilos, o sea que le hace falta 1120 ml de agua para pasar este niño de una deshidratación moderada a que esté bien hidratado. Cambiamos la solución, como tiene 4 años, vamos a usar suero mixto al 0.45, ya calculamos el volumen de pérdida, ¿verdad? O sea, 1120 ml que se lo vamos a pasar en 4 horas, ¿verdad? Y
En los centros de salud de atención primaria ustedes no van a tener bombas de infusión, por lo tanto tienen que calcular la cantidad de gotas por minuto en una venoclisis. Y el goteo se calcula así. La cantidad de gotas es igual a la cantidad de ml, ¿verdad?, que yo voy a perfundir, o sea, 1120 ml, dividido entre la cantidad de horas que yo voy a utilizar, que son 4 horas, multiplicado por 3. Entonces yo divido 1120 entre 12. Y eso me va a dar 93 gotas por minuto. Entonces la orden que yo le voy a dar a enfermería es: preparen suero mixto al 0.45, 1120 ml a pasar en 4 horas a razón de 93 gotas por minuto. A las 4 horas, este líquido ya la debe haber pasado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Evaluar nuevamente a mi paciente y ver cómo está el estado de hidratación. Y pueden suceder dos cosas: que el niño ya esté hidratado, ¿verdad?, o que siga deshidratado y pueda tratarlo ya vía oral. Entonces yo puedo utilizar también, si el estado de conciencia es bueno, puedo utilizar, ¿verdad?, la vía oral para darle los líquidos que necesita para rehidratarlo. Nada más que aquí voy a utilizar sales de hidratación oral. Entonces, niño, para rehidratar, hacer la rehidratación bioral, puedo usar entre 75 y 150 ml por kilo, lo que me va a dar, si lo hago a 75, me va a dar 1200 ml, ¿no? Y estos 1200 ml hoy lo voy a dar en un periodo de 4 horas. Recordemos que aquí va a ser vía oral, con sales de hidratación oral. Y tengo que dividirlo en cuotas. Lo voy a dividir en cuotas de cada 10 minutos, ¿verdad? Y en 4 horas, hay 6 veces 10 minutos, ¿verdad? O sea que voy a multiplicar 4 horas por 6. Y entonces hay 24 periodos de 10 minutos. Entonces yo divido el volumen entre 24 y me da 50 ml cada 10 minutos. Entonces le digo a la mamá: mire señora, bueno, una onza, las mamás aquí utilizan onza, ¿verdad? Y saben más o menos porque los pepitos vienen en onzas. Una onza equivale a 30 ml. O sea que esto más o menos son 2 onzas. Entonces, mire señora, le va a dar 2 onzas de solución de sales de hidratación oral cada 10 minutos. Y en 4 horas ese paciente lo evalúo. Si ya no tiene signos de deshidratación, se le desapareció la sed, ya no tiene pliegue cutáneo, está alerta, buen llenado, no hay frialdad distal, no hay hipotensión, no hay taquicardia, entonces ya está hidratado. Por lo tanto, entonces voy a pasar al plan A. Insisto, plan A solo se usa en pacientes que están hidratados y que yo voy a mandar a la casa a que sigan hidratados. El plan A, ¿en qué consiste? Pues ya vamos a ver las partes que tiene el plan A, ¿verdad? Las sales de hidratación oral que yo utilizo en el plan A normalmente tienen, las sales que se están usando ahorita tienen 75 milequivalentes por litro de sodio y tienen 75 milequivalentes por litro de glucosa. Esto es lo más importante, para que haya exactamente la misma cantidad de milequivalentes de glucosa que de sodio. ¿Por qué razón? Porque estas sales utilizan un cotransporte duodenal, ¿verdad?, de sodio acoplado a glucosa para poder introducir sodio y glucosa al mismo tiempo y meter agua dentro del intestino. Tienen potasio, más o menos 20 milequivalentes, ¿verdad? Tienen 65 milequivalentes de cloruro con una osmolaridad de 245 miliosmoles por litro, ¿ya? Esta otra fue la primera que se utilizó, que las sales de hidratación que se utilizaron para tratar pacientes con cólera. Si se fijan, la osmolaridad es una osmolaridad parecida a la del plasma, ¿verdad? Para cólera funciona muy bien, ¿verdad? Pero en las diarreas que normalmente nosotros tratamos, que no sean cólera, no pierde tanto sodio y entonces se prefiere utilizar
las sales de rehidratación de sodio bajo. Bueno, el plan A, como les decía yo, es solo para dar manejo en casa, ¿verdad? Y lo que hay que dar es tratar de prevenir la deshidratación, ¿verdad? Y la desnutrición. Hay que dar hay más líquidos del usual porque el paciente tiene pérdida vía digestiva, ¿verdad? O sea, por diarrea o por orina, y entonces hay que prevenir la deshidratación. Se dan sales de hidratación oral, se dan sopas, yogures, ¿verdad? Agua libre, ¿sí? Si el niño es un lactante, el pecho, ¿verdad? Para que no se desnutra. ¿Qué líquidos no hay que dar? Pues no hay que dar bebidas gaseosas comerciales porque estas tienen mucha glucosa y van a provocar más bien una diarrea osmótica. No hay que dar jugos comerciales porque también tienen mucho azúcar, o jugos naturales que sean de frutas que tengan mucha fibra porque eso la va a laxar y va a aumentar las pérdidas, ¿ya? ¿Cuánto líquido dar? Pues más o menos la cantidad. En niños menores de 2 años se pueden dar vía oral de 50 a 100 ml, ¿verdad? Por kilo. Y en los niños mayores, ¿verdad? De 10 años, en realidad, aquí el Paltex dice que puede dar de 100 a 200 ml por kilo, pero la verdad es que los niños de más de 10 años ya tienen conciencia y ellos pueden pedir, ¿verdad? Y en realidad se deja libre demanda lo que ellos pidan. Si el niño tiene sed, pues entonces se le da. Siempre completando la cantidad de comida. La segunda regla del plan A es que se debe dar suplemento de zinc. El zinc disminuye la duración de la diarrea, disminuye la gravedad y disminuye la cantidad recurrente de episodios de diarrea. En niños mayores de 6 meses se dan 20 miligramos por kilo durante 10 a 14 días, y en niños menores de 6 meses se da 10 miligramos por día durante 10 a 14 días. Se han hecho exactamente el mecanismo por el cual disminuye la frecuencia y la intensidad de las diarreas. En realidad no está bien descrito, porque el zinc participa en un montón de vías metabólicas y desarrollo enzimático, producción de inmunoglobulinas, en producción de dismutasa, participa en un montón de secuencias enzimáticas que tienen que ver con las defensas del cuerpo. Sin embargo, hay algunos ensayos clínicos que se han hecho en niños en países desarrollados, y el zinc en realidad no ha representado ninguna variabilidad. ¿Por qué razón? Porque es un niño bien nutrido. Pero en países en vías de desarrollo, acuérdense que el 34% de los niños tienen algún grado de desnutrición, por lo tanto, el hecho de dar zinc mejora, ¿verdad?, la respuesta inmunológica de estos niños. Por lo tanto, como norma, ¿verdad?, aquí en el país se da zinc para el tratamiento de diarrea. La otra regla es continuar la alimentación. Hay que dar la alimentación que normalmente está establecida sin diluir la leche. La cantidad de porciones puede aumentar, ¿verdad? Pero hay que seguir alimentándose. ¿Por qué? Porque si no se da alimentación, el niño se desnutre y la respuesta más bien disminuye. Desde el punto de vista de pueden existir complicaciones. Y la cuarta regla es que el niño debe de ser llevado al trabajador de salud si presenta signos de alarma o deshidratación. Esto implica que hay que hacer educación de la madre y decírsele a la mamá que sí, existe un aumento en la frecuencia de deposiciones. Si presenta vómitos repetidos y no tolera la vía oral, el niño tiene que ser reevaluado en el centro de salud. Si tiene mucha sed, ¿verdad? Si tiene fiebre y deposiciones con sangre, lo que la convierte en una diarrea disentérica. Ya vimos ayer que las diarreas disentéricas hay que tratarlas con antibióticos porque es causa de sepsis. Y si la fiebre no desaparece, pues hay que hacer una nueva evaluación. Por lo tanto, la madre tiene que acudir al centro de salud. No sé si tienen preguntas. Les decía yo que el 60-70% de todas las deshidrataciones son isonatrémicas, y la
la mayoría de los niños va a presentar ese tipo de deshidratación. Sin embargo, ustedes en los centros de salud de atención primaria no van a contar con la posibilidad de cuantificar las concentraciones de sodio en los centros de salud. O sea, no van a poder cuantificar el sodio en plasma para ver si es una deshidratación hipernatrémica, hiponatrémica. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Ustedes van a tratar al paciente con choque. Lo van a sacar del choque y van a ver cuando el paciente recupere su estado de conciencia. Al recuperar el estado de conciencia, aún en la fase que tenga deshidratación moderada, si el paciente ya tolera bien la vía oral, a pesar de que yo le voy a estar dando reposición vía endovenosa, pues yo le voy a iniciar la vía oral y entonces ahí yo voy a compensar la cantidad de sodio, potasio, cloro que el paciente necesite. ¿Cómo lo va a hacer? Pues a través de los mecanismos fisiológicos normales. Si el niño le hace falta sodio, entonces yo le estoy dando aporte de sodio por las sales de hidratación oral, entonces el riñón, ¿qué es lo que va a hacer? Va a retener sodio, va a retener potasio, ¿verdad? Para tratar de equilibrar la cantidad de sodio que ha perdido. Si el niño tiene exceso de sodio o exceso de potasio, pues igual el riñón y el intestino van a eliminarlo vía renal, ¿verdad? De tal forma que van a establecer un equilibrio. Entonces, así el paciente no va, muy raramente va a necesitar hacer reposiciones específicas para tratar diarreas hipernatrémicas o hiponatrémicas, ¿ya? Entonces, lo ideal es comenzar la vía oral, ¿verdad? Lo más pronto posible, siempre y cuando el paciente tenga los requisitos, o sea, tenga un buen estado de conciencia. Yo vengo, le meto un bajalenguas, estimulo y tiene reflejo nauseoso, hace arcadas, hace como que se iba a vomitar. Eso significa que el niño se defiende, ¿verdad? Y tiene un buen reflejo para poder deglutir y se presenta un vómito, pues simple y sencillamente se va a cerrar la vía aérea y el paciente va a vomitar sin problema. Existe un límite para la cantidad existe un límite en la carga que yo le puedo dar a un paciente cuando yo lo estoy sacando del choque. Y el límite es 50 kilos. Cuando un paciente pediátrico llega a pesar 50 kilos en el choque, entonces yo, si está chocado, yo voy a calcular 50 por 20, lo que me va a hacer 1 litro de solución. Y ese es el límite. Ya si pesa 51, 60, 70, siempre se va a usar 1 litro. O sea que el tratamiento del choque por arriba de 50 kilos siempre va a ser igual, que es lo mismo que se usa en adultos, ¿verdad? En adultos se usa 1 litro de solución salina o de Harman cuando el paciente está en choque a chorro, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el límite, 50 kilos. Abajo de 50 kilos, entonces sí yo calculo 20 ml por kilo de peso. Eso se me había olvidado decirlo. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, doctor. Sí, dale. ¿No nos preocupamos por restablecer glucosa o nos preocupamos primero por restablecer el choque? Yo, si tengo glucometría, yo puedo medir la glucometría de entrada, ¿verdad? Para saber si la glucosa está normal. Pero si no tengo glucometría, lo primero que tengo que hacer es sacarlo del choque, porque lo que lo va a matar primero va a ser el choque, ¿ya? El gasto cardíaco y la disminución de la perfusión es lo que lo va a matar. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo tiene mecanismos para compensar si tiene una disminución de la glucosa, ¿ya? Recordemos que el periodo de duración en el cual yo voy a sacar al paciente del choque es menos de 1 hora, 1 hora y media, no más de eso. Porque en 20 minutos le voy a poner una carga, en otros 10 a 15 de la otra, en otros 10 a 15 de la otra, y ya en menos de 1 hora ya el paciente va a estar... Ya te voy a... Va a estar establecido si salió o no salió del choque, ¿ya? Yo puedo hacer glucometría y fijarme si la glucosa está menos de 40. Sin embargo, en el paciente con choque, como tiene liberación de catecolaminas, tiene liberación de adrenalina, tiene liberación de un montón de sustancias, entonces
Normalmente la adrenalina y todas las catecolaminas estimulan la producción de glucosa hepática, ¿verdad? La liberación de glucosa, y también estimulan la vía cetogénica, que va a producir cuerpos cetónicos, y eso va a evitar que el paciente haga una hipoglicemia. Pero se podría presentar. Pero si tenés como medirla de entrada, entonces la medís. Mientras la estás canalizando, usas una gotita del catéter para ver cuánto tiene de glicemia. Sin embargo, la prioridad número 1 es restablecer el gasto cardíaco.